Hoy vamos a continuar contando la historia de la fruticultura en el Alto Valle del Río Negro. Y vamos a hablar de una etapa de transición, la que va desde la nacionalización de los ferrocarriles ingleses en 1948 hasta el comienzo de la crisis en 1970. Digamos que aunque la mayor parte de las ganancias se las llevaban los ingleses y otros intermediarios, los productores pudieron cubrir sus costos y ganar dinero con la actividad durante muchos años, porque en otros países querían comprar la fruta del Alto Valle y pagaban por ella un buen precio. La venta a otros países, es decir, las exportaciones, fueron creciendo año a año. Mientras en 1934, cuando recién comenzó la empresa inglesa, la AFD, se exportaron 2.100 toneladas de manzanas y peras, en 1946 fueron 46.000 toneladas y en 1968 casi 300.000 toneladas de fruta. Pero mientras las ventas al exterior aumentaban, muchas cosas fueron cambiando en la actividad frutícola. En 1948, por ejemplo, el gobierno nacional nacionalizó la empresa Ferrocarril del Sur, que pasó a manos del Estado con el nombre de Ferrocarril Nacional General Roca. El empaque y la comercialización de las frutas, que antes realizaba casi exclusivamente la AFD, comenzó a realizarlo un grupo de empresas argentinas que hasta ese entonces se dedicaban solo al mercado interno. Durante la década de 1960, estas empresas nacionales construyeron cámaras de frío para conservar la fruta, aprovechando préstamos muy ventajosos que ofreció el gobierno nacional de entonces. Y esto tuvo una gran importancia. Desde el inicio de la actividad frutícola, la producción, una vez clasificada y embalada, se transportaba en tren rápidamente a Buenos Aires, donde se comercializaba o se guardaba en frío un corto periodo, hasta que se exportaba. El transporte y la comercialización no podían demorarse porque la fruta se deterioraba, y el único medio de transporte disponible entonces era el ferrocarril. Al construir frigoríficos en la zona, las nuevas empresas integraron el empaque y la comercialización, la actividad frigorífica, lo que les permitió esperar el mejor momento para transportar y vender la fruta, sin verse obligados a hacerlo con urgencia y a cualquier precio. Los chacareros seguían vendiendo a estas empresas integradas la fruta en consignación, haciéndose cargo de todos los riesgos sin saber, hasta varios meses después, qué precio recibirían por la producción. A diferencia de la etapa anterior, ya no recibían apoyo técnico para realizar la cura de las plantas, la poda y otras tareas. Los precios que le pagaron al productor fueron más bajos año a año, y los plazos de pago cada vez más largos, y los costos cada vez más altos, lo que llevó a frecuentes conflictos. A pesar de todo, los pequeños productores siguieron obteniendo ganancias con la actividad, porque había todavía una gran demanda del exterior, y los precios internacionales de la fruta eran notablemente altos. Otro cambio fue la transición entre el ferrocarril y el camión. El ferrocarril, hasta entonces único medio de transporte posible de la fruta, se había ido deteriorando con los años porque el gobierno nacional, a cargo del ferrocarril desde 1948, no había realizado las tareas necesarias de mantenimiento y renovación. Los trenes tardaban normalmente entre 52 y 56 horas en llegar desde el Alto Valle hasta Buenos Aires, siempre que no se produjera ningún desperfecto. Los vagones, ventilados pero sin ninguna clase de refrigeración, eran los mismos que se usaban desde los comienzos de la actividad en 1930. Y antes de la construcción de las plantas frigoríficas, la congestión en época de cosecha era tremenda. Solo de Cipolletti partían 6 trenes fruteros por día. Además, las tarifas del ferrocarril seguían siendo muy altas, y en el puerto de Bahía Blanca no había instalaciones para recibir la fruta, lo que obligaba a realizar el doble de kilómetros hasta Buenos Aires. Por eso, cuando se completó el asfaltado de la Ruta 22, en pocos años el camión reemplazó al ferrocarril como medio de transporte de la fruta. Empresarios privados comenzaron a ganar dinero con una actividad que el ferrocarril estatal ya no garantizaba, por falta de mantenimiento y renovación de las formaciones ferroviarias. La agricultura también se fue transformando en agroindustria por estos años. Cuando se muele el trigo para transformarlo en harina, cuando se extrae el aceite de la semilla de soja, cuando se elabora jugo o sidra con las manzanas, se están realizando actividades de tipo agroindustrial, es decir, se está transformando el producto de la agricultura para su posterior venta y consumo. Las primeras agroindustrias del Alto Valle fueron las bodegas, los molinos de alfalfa y la industria tomatera, que existieron desde los inicios de la actividad y comenzaron con procedimientos manuales. Algunos de sus propietarios se fueron diversificando a otros productos fruti-hortícolas y transformando sus talleres artesanales en verdaderas plantas industriales. Pero fue a partir de la década de 1960
junto con la expansión del frigorífico, la mecanización del empaque y el reemplazo del ferrocarril por el camión, que aparecieron empresas, la mayoría de ellas de origen extranjero, que se dedicaron a la transformación de la fruta, jugueras, sidreras, fabricación de zumos, dulces, de frutas disecadas. Aunque la actividad principal siguió siendo la agrícola, estas industrias necesitaron una gran cantidad de mano de obra y transformaron al Alto Valle en un complejo agroindustrial. Nuestros libros hablan de estas cosas, intentan ayudar a que circulen otros conocimientos, otras cosmovisiones, otras miradas. Tratamos de contar las historias desconocidas, negadas, ocultas. Recórrelos, úsalos, ayúdanos a difundirlos. Si querés conocer la otra historia, si crees que los niños y las niñas y los jóvenes son capaces de pensar y sacar conclusiones por sí mismos, si defendés una educación que enseña a pensar y no a repetir y a obedecer, usa los textos de ediciones Pido la Palabra, libros desde la Patagonia.